Su Biblia en Marcos capítulo 5. Versículo 21. Vamos a ver dos casos de dos personas que a veces lo predicamos separado, pero en realidad el texto está junto porque también quiere mostrarnos algo para nosotros hoy día. Amén. Versículo 21, ya está proyectado, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestan más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Amén. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Ahí termina el capítulo 5. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amén. Muchas gracias. Hermanos, tenemos esta lectura del capítulo 5, donde hemos estado hablando en las últimas predicaciones sobre cómo Dios tiene control de todas las cosas que nos pasan, ¿cierto? Dios tiene control de las tormentas. Cuando Jesús estaba en la barca, Él se para y controla las tormentas. Y podríamos decir, Dios tiene control sobre todos los aspectos de lo físico natural, ¿cierto? Los vientos, las tormentas.
Pero también Dios tiene control sobre los aspectos espirituales. Y ahí vemos en el capítulo 5 cómo el Señor sana al endemoniado gadareno. Un Dios que tiene control sobre todas las cosas. Pero también hemos visto dos diferencias, dos grandes, o podríamos decir, dos controles macro, o sea, grandes, ¿cierto? Pero el Señor también tiene control sobre lo micro, que serían también nuestros problemas. En los dos casos, cuando hemos hablado de la gran tormenta, lo hemos asociado nosotros de los grandes problemas, y también hemos hablado hablando del endemoniado, la influencia del mal que siempre nos está atacando, y en los dos casos siempre hablamos de fuerzas externas, pero también Dios tiene el control, y en este mismo contexto, Dios tiene control de las cosas pequeñas o individuales que nos pasan a cada uno de nosotros. Para algunos puede ser pequeño, una enfermedad, para otros puede ser algo muy grande, pero lo que queremos mostrar hoy día aquí es que Dios tiene control de eso a través de, primero que nada, del ministerio de Jesús que se desarrolla desde la proximidad. ¿Se acuerdan la palabra prójimo? Viene de la palabra próximo, que significa el que está a mi lado. Jesús desarrolla esta palabra en el sentido ministerial, abordándola en el rechazo al aislamiento. Jesús no es un Cristo que se aísla, no es un Cristo que no le gusta a la gente. Es más, vemos a un Jesús cercano, un Jesús que va a las multitudes. Recordemos que Jesús se acerca a ellos, cruza la orilla y está rodeado de personas. Vemos a un Jesús que se mantiene y que deja que le toquen. Un Jesús que está con los necesitados, un Dios accesible, un Dios que no se esconde, que todo lo contrario, que se acerca a nosotros. Literalmente podemos ver a un Jesús que se da por nosotros. Jesús es la acción de Dios que se entrega por cada uno de nosotros. Históricamente, ¿cierto? Antes del cristianismo, las personas tenían que caminar una montaña, las personas tenían que ir, como hoy día sucede, a la Meca o al Ganges, las personas tienen que ir. Hoy día el Señor nos muestra que Él viene a nosotros, Él sale a nuestro encuentro y camina con nosotros. Es un Dios que está cercano, está con nosotros y camina entre nosotros. Por eso podemos ver que puede llegar Jairo, dice ahí la Biblia que es un principal de la sinagoga. Él era como un oficial militar dentro de la sinagoga de los que custodiaban. Era un personaje importante de alto rango. Jairo no era cualquier persona. Por eso la Biblia, usted se da cuenta cuando lo leímos, siempre decía el principal de la sinagoga, el principal de la sinagoga. Nunca habla de Jairo solamente, como un nombre, sino pone el rango. ¿Por qué la Biblia pone el rango? Porque va a mostrar que a Jesús puede llegar el principal de la sinagoga o la persona con mayor rango en ese contexto, pero también puede llegar una mujer que es una apartada social, que es la mujer que sufre el flujo de sangre. Tenemos estos dos contrastes, siempre tenemos contrastes en la Biblia. Tenemos un hombre que podría haber tenido todos los recursos para haber sanado a su hija que estaba enferma, pero no se puede sanar, la hija está muy enferma. Pero tenemos una mujer que también ha gastado todo. La diferencia es que este hombre Jairo tiene el apoyo y la valoración social, pero la mujer representa ser una mujer apartada socialmente. ¿Por qué era apartada socialmente? Porque la sangre en el contexto judío era señal de inmundicia. Siempre que había sangre en el contexto judío era una señal de inmundicia. Sobre todo una mujer cuando estaba en su periodo menstrual era considerada inmunda en ese momento, en el contexto judío. Por eso esta enfermedad del flujo de sangre, que era una enfermedad súper complicada, que constantemente ella lo más probable ha estado debilitada, haciendo así, googleando, esta enfermedad puede provocar anemia, debilidad, cansancio, sueño, pero aún así con el rechazo de la gente, aún así con el no ser querida dentro de la sociedad, no querer ser tocada, aún así ella igual tiene la posibilidad de acercarse al Señor.
Por eso hablamos de un Jesús que es próximo a nosotros, que es accesible también a nosotros. El texto nos muestra a un Jesús sin filtros, sin intermediarios, sin protocolos. Hoy día la religiosidad nos muestra eso. Cada vez es más complicado llegar a Jesús, porque recordemos la historia de la iglesia. En un periodo, la palabra de Dios que era común entre las personas, ¿cierto? Vemos al apóstol Pablo escribiéndole cartas a la iglesia, recordando la palabra. En un periodo de la historia, la Biblia o la palabra de Dios solo se podía leer en latín, en griego, y no era de acceso público. Solo algunos la podían tener. Por eso, uno de los principales problemas que ha tenido siempre la cristiandad es la intermediación. Personas que se creen superiores a otros que pueden llegar al Señor. Los vemos hoy día también en la iglesia evangélica. Pastores se creen súper iluminados, o profetas iluminados, o apóstoles iluminados, que pretenden tener una posición superior a las personas para acercarse a Dios. Pero la Biblia nos muestra todo lo contrario, porque el acto de Jesús es un acto de accesibilidad para cada uno de nosotros, de poder acercarnos a Dios y acercarnos incluso con nuestras debilidades y flaquezas. La palabra así nos dice, por medio de la cruz, Jesús fue a hacer nuestra sustitución, nuestra justificación, pero también la propiciación. ¿Qué quiere decir la propiciación? Es una palabra que se usa en el Antiguo Testamento que habla de cubrir. Estaba el arca del pacto en el Antiguo Testamento, donde estaba la presencia de Dios, y cada vez que habían sacrificios, que eran constantemente, todos los días habían sacrificios, la sangre de esos animales que se sacrificaban, por ejemplo un cordero o un ternero, se derramaba sobre el arca. ¿Para qué? Para que la sangre de esos animales cubriera el arca y la presencia de Dios que estaba en el arca no matara al sacerdote. El arca estaba cubierta de oro, era de madera cubierta de oro, que resplandecía. Hoy día, hermanos, cada uno de nosotros, por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, hemos sido cubiertos por su sangre, simbólicamente por su sangre, para que nosotros podamos tener acceso a Dios y acercarnos, como va a decir el libro de Hebreos, confiadamente hacia el trono de la gracia. Por eso, cuando viene Jesús, se acabaron los sacrificios de animales, se acabaron todo tipo de sacrificios. Por eso el Salmo va a decir, el único sacrificio que a Dios le agrada es un corazón contrito y humillado. Porque el verdadero sacrificio lo hizo Jesús en la cruz. ¿Para qué? Para darnos accesibilidad al Señor. Por eso el Señor nos dice, ahora ustedes, por el sacrificio de Jesús en la cruz, pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia, a Dios. Porque la sangre de Cristo nos cubre de nuestros pecados, para que la gloria de Dios no nos consuma con nuestras debilidades. Por eso tenemos a un Dios, a Jesús accesible, donde puede llegar una mujer que ha sido desplazada, dolida, que está enferma, pero también un hombre con todo el poder que tiene, pero los dos con un denominador común, con una necesidad. Porque la única manera de acercarnos a Dios es reconociendo quién realmente somos, viendo nuestra necesidad, viendo nuestras flaquezas y debilidades, viendo que nosotros no podemos hacer las cosas por nuestra cuenta. Queridos hermanos, cuando nosotros confiamos en nuestras fuerzas es cuando más nos alejamos de Dios, y Dios nos invita constantemente al arrepentimiento. El arrepentimiento no es el acto de la culpa, no es un acto solamente de sentirnos culpables de nuestro mal. El arrepentimiento es el acto de poder cambiar lo que hicimos mal y cambiar de rumbo, buscando un mejor camino que el Señor nos propone. Bueno, no solamente Jesús es el Jesús que permite ser y nos permite que nos acerquemos, el Jesús de la accesibilidad. Jesús también es el Jesús que se le puede interrumpir. Vemos a Jesús caminando, vemos a Jesús que se acerca a Jairo, le dice, mi hija está agonizando, mi hija está mal, ven y pon las manos, ¿cierto? Él cree en Jesucristo que le puede sanar,
Pero en medio del camino hay una mujer que le interrumpe, ¿cierto? Y aquí encontramos estos dos casos, ¿cierto? Una mujer con 12 años enferma, 12 años llevaba enferma de esta enfermedad que era súper grave, pero también tenemos a una niña también de 12 años. 12 años tenía la niña, 12 años estaba la mujer enferma. ¿Será casualidad? No es casualidad que Dios permite que los dos en estos 12 años puedan tener un encuentro, ellas dos. Una está naciendo, la otra parte de la enfermedad. Jairo tiene un problema urgente, ¿cierto? Urgente, importante. Pero la mujer con el flujo de sangre tiene un problema crónico. Tenemos lo crónico y lo urgente. O como dicen en el hospital, lo urgente y la emergencia. La urgencia y la emergencia, ¿cierto? Hermanos, ¿qué es más importante para Jesús? ¿El problema crónico de la mujer o la urgencia de la niña que está por morir? Jesús permite ser interrumpido. A veces nosotros pensamos, mi problema no es tan grande. Ese otro problema que tenemos ahí es mucho más grande que el mío. Mi problema, no sé si Dios lo querrá sanar. Mi enfermedad por lo menos puedo andar. La otra está más grave que yo. O por lo general nosotros siempre privilegiamos o damos el favor a los niños. Bueno, Dios sana al niño, a mí ya. Siempre consideramos nuestros problemas como urgentes. El Señor conoce nuestros problemas. Jesús va a la hija de Jairo, va conmovida a sanarla, pero es interrumpido por una mujer que está enferma, pero que no moría. Pero Jesús, a pesar de esto, que puede ser que todos podríamos decir, Jesús corre a la hija de Jairo, el Señor se detiene, el Señor para en medio de su caminata, va caminando con mucha gente, rodeado, y el Señor atiende a esta mujer con un problema. Pero veamos esta mujer está enferma, esta mujer está mal, pero es una mujer, y podríamos decir, buena. Porque la mujer dice, solo tocaré el manto de él. ¿Por qué solo dice estas palabras, solo tocaré su manto? Porque era una mujer considerada inmunda. Si tocaba a Jesús, lo declaraba inmundo inmediatamente. Por eso ella dice, si solamente tocara el manto, literalmente, si tocara el flequillo, los judíos usaban un manto que tenía unos flequillos, si solo tocara su flequillo, y Jesús se da cuenta de esto. Jesús no se da cuenta de la multitud que lo aprieta, que está amontonada con él, que está avanzando en medio de un grupo de personas, se da cuenta y atiende a esta mujer que le ha tocado, porque reconoce su necesidad, reconoce que no lo quiere contaminar, reconoce y la identifica, no solamente la atiende, no solamente ante el problema urgente que se está viviendo ahí, no solamente ella dice, o sea, Jesús dice, bueno, voy a ir a sanar a la hija de Jairo y vuelvo contigo. Ella podría haber aguantado más tiempo. Si aguantó 12 años, podríamos decir, puede aguantar media hora más. La palabra del Señor nos muestra a un Jesús que a pesar de la urgencia puede parar a atendernos. Alguien me ha tocado. Y podríamos decir acá, alguien se ha acercado, alguien ha tocado el borde. Porque hermanos, Jesús reconoce nuestra necesidad. Él sabe nuestro sufrimiento. Él prioriza nuestra fe. Jesús nos deja las palabras que nosotros decimos en vano. Él escucha nuestra oración y Él está atento a nuestra necesidad. Aun cuando nosotros vemos otra necesidad urgente, nuestro Señor, que es accesible, un Dios que se le puede interrumpir, también nos puede escuchar. Y nos escucha, a pesar de que a veces nosotros pensamos que no nos escucha. A veces nosotros decimos, ¿por qué el Señor se demora? ¿Cierto? Vemos a un Jesús sanando a esta mujer.
la mujer tocando el borde del vestido. Porque el retraso de Jesús no fue casual, sino fue un cumplimiento, fue un propósito de Dios. A veces en nuestra urgencia también nos gustaría que el Señor respondiera inmediatamente. ¿Por qué Dios se demora en la respuesta? ¿Por qué Dios no oye mi oración? ¿Por qué su misericordia no va de acuerdo a nuestro tiempo, a la respuesta que necesitamos en el tiempo que nosotros queremos? Porque la urgencia humana constantemente nos lleva a alejarnos de Dios cuando no encontramos una respuesta inmediata. Por eso lo que hemos estado viendo en este último tiempo es que Dios tiene el control, incluso, hermanos, de cuándo Él va a responder nuestra oración. Nosotros a veces pensamos que somos los únicos que sufrimos, pero recordemos a Jesús cuando está en el monte y cuando ora el Señor, estando en el Getsemaní, y dice estas palabras: Señor, si es cierto que pase esta copa, si es tu voluntad que pase esta copa, pero dice las siguientes palabras: pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. ¿Se acuerdan? O sea, Él está orando incluso en su debilidad, incluso en todo lo que está sufriendo, porque tenemos un Cristo sufriente, y le pide al Señor, incluso en lo que tiene que vivir, llorando y sudando gotas de sangre, Él dice estas palabras: que se haga tu voluntad y no la mía, pero si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Reconociendo en Dios la voluntad de Él. A veces la urgencia nuestra nos pide orar: Señor, hágase mi voluntad conforme a mi voluntad. Dios, hermanos, no es que se demore cuando nosotros no escuchamos la respuesta. No es que Dios sea un Dios que no nos escucha, es un Dios que atiende, pero que está viendo también en nosotros un proceso, está viendo en nosotros un momento donde nosotros tenemos que pensar y reflexionar. ¿Cómo Dios está obrando en mi vida? A veces nosotros esperamos sanidades inmediatas o respuestas inmediatas, porque cuando se retrasa perdemos toda fe y decimos: se perdió toda oportunidad. Jesús no solo sana a esta mujer que sufre el flujo de sangre, pero inmediatamente los que están esperando la sanidad urgente le dicen: no molestes a Jesús, tu hija ha muerto. Se perdió la oportunidad. Señor, perdiste la oportunidad de sanarla. Constantemente estamos ante expectativas urgentes de lo que queremos. ¿Cómo nos gustaría solucionar nuestros problemas así, rápidamente? Que tengamos todo solucionado en nuestra vida. Reaccionamos a la decepción, vivimos vidas decepcionadas. Pero Jesús nos muestra algo más grande, que el plan de Dios de tomarse el tiempo de escuchar a esta mujer que no era considerada, era rechazada, el plan de Dios era mucho más grande aún para Jairo. Ese retraso que nosotros estamos viendo ahora significaba también un proceso de Dios mucho más grande. Cuando los otros ven en el retraso una pérdida de oportunidad, el Señor ve un milagro aún más grande. Porque el Señor no fue a sanar la hija de Jairo, el Señor la fue a resucitar. El retraso por la piedad fortalece la fe en nuestras vidas. A veces nosotros pensamos que Dios está lejos, que no nos escucha. Pero nuestra fe se ve fortalecida cuando en medio de las debilidades, en medio de las pruebas, incluso en medio de las enfermedades, podemos confiar en Dios y creer que Él sigue teniendo el control de nuestra vida. ¿Habrá algo más grande que la resurrección en medio de los problemas? Por eso Jesús nos invita constantemente a corregir el objeto de nuestra fe.
¿De qué depende nuestra alegría, hermanos? ¿De qué depende nuestro gozo? O como como los judíos usan la palabra shalom, que es plenitud o paz. ¿De qué depende nuestra plenitud de vida? Para no poner gozo, ¿cierto? Que como que estamos contentos. Pero ¿de qué depende nuestra plenitud de vida? ¿Depende nuestra plenitud de vida de que estemos bien en todos los ámbitos de nuestra vida? ¿Depende nuestra plenitud de que tengamos una excelente salud? ¿Depende nuestra plenitud de vida en que tengamos una cuenta corriente con plata para solucionar todos los problemas? ¿No has escuchado eso? ¿Que la plata soluciona todos los problemas? ¿Nuestra plenitud depende de que no tengamos problemas con nadie? ¿Nuestra plenitud depende de que, hermanos, por eso los monasterios no funcionan para vivir vidas cristianas? Porque aunque nos encerráramos, siempre vamos a tener dificultades en nuestra vida. Por eso Jesús corrige el objeto de nuestra fe. Incluso a la mujer dice, si solo tocar el manto se les salva. Algunos pueden decir la magia del manto, ¿cierto? ¿No han visto eso? Cuando alguien agarra y empieza a tirar un manto y la gente cae para atrás y cuestiones. Ese no es el objeto de la fe. Hermanos, Jesús va a mostrarnos que la fe nuestra y nuestra plenitud de vida debe estar en el amor de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos muestra a un Jesús, o sea, la palabra de Dios nos muestra a un Jesús cercano, nos muestra a un Jesús que está próximo a nosotros, nos muestra a un Jesús que puede ser interrumpido dentro de su plan. ¿Cierto? Un montón de gente, si le interrumpen el plan, no pueden, pero Jesús se le puede interrumpir. Jesús está escuchando nuestro para que nos demos cuenta de que la verdadera plenitud de vida está en entender el amor de Dios para nosotros. Porque vemos a un Jesús que va a solucionar este problema de la niña que está muriendo, pero en medio de eso puede parar, escuchar, atender a esta mujer. Esta mujer dice, si le toco solo el manto. Ella no entendía que si tocaba a Jesús no lo iba a contaminar. Porque cuando tocó a Jesús, la santidad de Jesús la santificó a ella. No el pecado la contaminó, sino la santidad de Jesús la sanó, la purificó, la hizo limpia, la hizo nueva. Y ante la duda, el Señor sigue mostrándonos la fe. Jesús le dice a Jairo, ¿cierto? Tu hija no ha muerto, cree solamente. ¿En quién debemos creer? Bueno, nuestra esperanza tiene que estar en Jesús. Nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús. Ya lo hemos dicho hartas veces, usted no puede ponerle fe a la congregación, no le puede poner fe a los hermanos, ni siquiera al pastor. Hermanos, su fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Confiar en Él incluso cuando no vemos la respuesta. Confiar en Él cuando incluso aún vemos la necesidad y pareciera que está muriendo nuestra necesidad. Cuando pensamos que si el Señor no viene hoy, mañana va a ser tarde. Aún ahí seguir confiando en Jesús. Porque Jesús es el mejor acompañante de las causas perdidas. Si usted tiene hoy día una causa perdida, Jesús es el que le puede dar la respuesta. Ante la causa perdida de la mujer que sufría el flujo de sangre, ante la causa perdida de la niña muerta, Jesús es la respuesta para esa necesidad. Jesús es la respuesta de la causa perdida. Esta mujer, 12 años, había gastado toda su plata en médico, no tenía ninguna esperanza, debilitada, pero aún así es la respuesta a esa causa perdida. Porque el Jesús es compasivo, porque Jesús es amoroso, porque el Jesús no está viendo nuestro historial para sanarnos. Jesús está viendo nuestro corazón hoy día. No está viendo nuestro pasado, no está viendo lo que hicimos atrás, está viendo lo de hoy día. Si nuestro corazón está humillado delante de Dios, si traemos un corazón humilde y arrepentido delante de Dios, Dios puede obrar milagrosamente en cada uno de nosotros. La acción de Jesús ante el desahucio
ante la ridiculez. A veces no me salen tanto las palabras, pero ridiculez. Se querían reír de Jesús. Contrataron a las lloronas, ¿cierto? Antes los campos igual habían lloronas. Pero ahí contrataron lloronas, música triste, para que pelara a la niña que estaba muerta. Por eso Jesús dice, ¿por qué alborotáis? ¿Por qué hay tanto lloro? Jesús se acerca ahí. El desahucio ya está muerta, no hay oportunidad. Mire, el texto dice, por eso Jesús estaba incluso en contra de la ridiculez, se burlaban de él. Porque él decía, ella no está muerta. Jesús es el mejor acompañante en nuestras causas perdidas. ¿Y qué hizo Jesús? Agarró y echó fuera toda esa gente. Todos esos que estaban llorando de mentira, todos esos que estaban haciendo alboroto. ¿Y el Señor qué hizo? En medio de la crisis, en medio del desahucio, de la ridiculez, ahí me salió bien, en medio de todos los problemas, el Señor saca a esa gente que no está aportando nada. El Señor saca todas esas cosas. Bueno, yo pienso también que el Señor no es que quiera sacar gente de nuestra vida, pero el Señor saca todos esos malos pensamientos nuestros. A veces, hermanos, nuestra vida está llena de alboroto, porque nuestra mente nos juega esa, Dios no está, Dios no te va a ayudar, Dios no te, es tarde, ya está muerta, no hay oportunidad, y nuestra mente está ahí, pero el Señor hace esto, saca todo eso. El Señor los expulsa a los falsos llorones, saca a la gente que no servía en ese momento, y Jesús deja solo lo necesario. Ni siquiera a todos los discípulos. Tomó a 3 y tomó a la madre y a la niña. Y tomó a la madre y el padre. Jesús se acerca a ella en un acto muy lindo, hermanos. Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Miren, en algunas traducciones la palabra ahí, talita, también, talita cumi es muchachita, levántate, o corderito, corderita, levántate. Versiones de cariño amorosas, ¿cierto? Palabras amorosas de un padre. El Señor actúa en medio de la desesperación, del desahucio, de manera amorosa. Por eso hablamos de un Dios que nos ama. Un Dios que en medio de la muerte, de la inmundicia para los judíos de la muerte, Él llega, la toca, le dice, muchachita, levántate. Con autoridad, ¿cierto? Porque no le dice, levántate, con autoridad, con un lenguaje de autoridad, pero paternal. Un consuelo amoroso en medio de la tristeza. Jesús se acerca y le habla. Porque Jesús es el mejor acompañante en nuestras causas perdidas. Él amorosamente se acerca a nosotros y hoy día cada uno de los que están aquí nos dice, talita cumi, muchachita o muchachito, levántate. Porque en medio de las pruebas el Señor sigue siendo fiel para cada uno de nosotros. Pero también invierte la impureza de la mujer que sufrirá el flujo de sangre. Una mujer que era impura, ahora por el solo toque en Jesús, Jesús la hace pura. Jesús, tocando lo contaminado a Él, Él la hace santa. La santidad de Jesús la purifica. La santidad de Jesús no solamente lo deja sana, sino la purifica, la deja aceptable para toda la sociedad. Porque el problema de Jesús no son las personas. El problema de Jesús muchas veces son las estructuras que nosotros mismos nos hacemos para alejarnos del Señor pensando que Él no nos escucha. Hoy día el Señor nos vuelve a llamar a cada uno de nosotros y decirnos, talita cumi, muchachita, muchachito, levántate. En medio de las pruebas, de la dificultad, incluso de la enfermedad, con todos los problemas que nosotros tenemos, levántate. Sigue confiando en el Señor.
Sigue esperando en Él. Sigue creyendo que puedes acercarte a Él en oración. Sigue confiando que el Señor, aún en medio de la debilidad, de los problemas, de la enfermedad, el Señor sigue tocando tu corazón, porque Dios sigue siendo accesible para ti. Dios no te ha dejado, Dios sigue contigo. El Dios que no busca filtros, ni protocolos, ni intermediación. El Dios que nos podemos acercar confiadamente y decirle: Señor, aquí estoy, con mis problemas. Capaz que mis problemas no son tan grandes como los de mi hermano, pero tú los conoces, Señor. Tú sabes que puedes tocarlo. Confiemos en el Señor, hermanos. Yo sé que aquí todos estamos pasando alguna dificultad, que nadie tiene todo resuelto, que nos gustaría que nuestros hijos también estuvieran bien, que nos gustaría que vivir la vida más tranquilamente, pero el Señor viene a darnos la plenitud de vida. La plenitud de vida de confiar en Él, de que Él tiene el control de todas las cosas, que Él tiene el control de nuestro cuerpo, del tiempo, tiene el control de las influencias malignas, tiene el control de todo. Talita Kumi, muchachita, levántate. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque tú, Señor, a pesar de que a veces pensamos que nuestros problemas no son grandes, aún así, Señor, tú eres amoroso con nosotros y paras lo urgente por acercarte a nosotros. Gracias, Señor, porque a veces esperamos una sanidad y tú traes una resurrección para nosotros. Cuando nosotros a veces esperamos algo pequeño, tú traes algo mucho más grande para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar en ti, en tu promesa y en tu amor, cada uno de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.